Hola a todos, bienvenidos a este espacio, qué gusto recibirlos. Ya está en marcha la temporada de premios 2026, ya se entregaron los Critics' Choice, los Golden Globes, nos faltan los BAFTA, nos faltan los Oscar y los SAG por ahí. Y con todo esto quiero decir que vaya que está siendo una temporada de premios interesante, y con eso en mente llegó el momento de hablar de una de las películas que ya está siendo protagonista de esta temporada, que tiene un par de semanas que se estrenó aquí en México y que para muchos teníamos desde luego anotada Marty Supreme en la lista de estrenos más esperados del 2025. Se ha estrenado en los primeros días de 2026. ¿De qué va esta película? Marty Mauser es un joven ambicioso que tiene la intención de convertirse en el principal referente de este deporte. Sin embargo, y a pesar de que enfrenta diferentes obstáculos y resistencia por parte de su familia, él está dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su sueño, pero cuando se da cuenta que lo que necesita hacer es más difícil de lo que había imaginado, ahí todo se pondrá interesante para Marty Mauser. Esta cinta está dirigida por Josh Safdie, también está escrita por Josh Safdie y coescrita con Ronald Bernstein, y fue curioso porque en 2025 tuvimos Safdie por partida doble, porque primero en octubre Benny Safdie estrenó The Smashing Machine con Dwayne The Rock Johnson, y algunos meses después llegó esta película. Se ha hablado un poco acerca, ya después de haber visto estas dos películas, se sigue hablando acerca de quién es el mejor Safdie, quién es el mejor director de estos dos hermanos, que ahora en la ausencia de uno se ve quién tiene como mejor faceta detrás de cámara, en fin. Pero lo que les puedo decir es que Marty Supreme es un viaje lleno de adrenalina, con un ritmo frenético que no te deja respirar en ningún momento. La cinta está libremente inspirada en la vida de un jugador de tenis de mesa de la vida real, pero esto es totalmente ficción. Esto es una historia que solo toma algunos hechos reales para construir su propio universo, un universo que desde el diseño de producción, desde la recreación de la época, perdón, es impresionante. Es todos esos detalles que para uno que es cinéfilo y le gustan esos aspectos, es una agasajada, uno la pasa increíble. Y Darius Conde, que es el director de fotografía, simplemente hace que veamos todo este gran trabajo de los diseñadores de producción, de los vestuaristas y de los encargados de maquillaje y peluquería. Hace que todo se vea impresionante en los momentos justos, pone encuadres que nos llevan a experimentar esa sensación de asfixia que experimentan varios de los personajes, y es una película que desde muy al principio establece cómo van a ser las cosas. Su director, Josh Safdie, nos dice: una cosa va a estar pasando, pero básicamente dos también al mismo tiempo. Tres cosas van a estar pasando al mismo tiempo, y cada acción, por más mínima que sea, va a tener repercusión en la siguiente escena que veamos. Hay que hablar desde luego del principal atractivo de esta película, y no podría ser otro que su protagonista, Timothée Chalamet, un actor que está considerado como uno de los mejores de esta generación reciente de actores, y que ya ha estado varios años coqueteando principalmente con el Oscar sin llevárselo. Y aquí está la pregunta: ¿será esta la película que le dé finalmente el premio? Considero que sí, y no es para menos, porque Timothée Chalamet simple y sencillamente da lo mejor de sí mismo, con un carisma contagioso, pues nos hace que este personaje, que no es el clásico, por decirlo así, héroe de la película, sí termina teniendo un punto de viaje del héroe, esta historia, pero es un viaje del héroe muy al estilo de los Safdie, y los personajes de los Safdie no les podemos dar una clasificación. Sí son los protagonistas de sus historias y al mismo tiempo son sus propios villanos, porque si han visto Good Times, si han visto Uncut Gems y ahora Marty Supreme, saben que la idea de sus protagonistas son personas que, si bien pueden ser en algún punto cuestionables sus formas de alcanzar sus objetivos, es ese mismo camino que recorren, y cómo no siempre siguen las reglas, y el cómo a veces terminan pasando por encima de los demás, lo que hace que sean bastante únicos a su propia manera. Y es que aquí el personaje de Timothée Chalamet es carismático, como ya lo dije, y al mismo tiempo que lo podemos ver, y en gran parte de la película lo vemos como un patán, como literalmente el tipo con la arrogancia y el ego más grande del mundo. Cuando uno ve que se sale una y otra vez con todas las cosas que se propone, uno simplemente
queda rendido y quieres que gane sin importar cuántas reglas rompa y cuántas básicamente personas se lleven el camino. Entonces, ¿va a ser la película que le dé el Oscar a Timothée Chalamet? Me parece que sí. De ahí pasamos a que tiene un reparto secundario que es excepcional, hablando de Gwyneth Paltrow, de Odessa A'Ison, hablando de Kevin O'Leary, hablando de Tyler O'Connor, Tyler the Creator y Fran Drescher, acompañan de maravilla, en específico Odessa A'Sion, espero haberlo pronunciado bien, tiene momentos muy buenos y muy buena química con Timothy, y claro, también tengo que hablar de Timothy y de Tyler the Creator, Tyler O'Connor, que aquí interpreta a uno de sus compañeros de andanzas, y los dos tienen una de las secuencias más divertidas de la película. Y vaya, Kevin O'Leary como el antagonista, como literalmente el muro más fuerte con el que tiene que toparse Marty Moser durante la película, vaya, es muy, muy interesante. La película nos va llevando en esta experiencia donde obviamente vemos que todo se relaciona, de que ese personaje que parece ser que no va a tener relevancia, al final de la película es el más importante del mundo y es el que de alguna manera va a decidir el destino del protagonista, así como lo estoy diciendo. Y en toda esta onda que es la película es bastante buena, tiene una muy buena construcción y nos va llevando de la mano. La banda sonora de Daniel Lopatin le da ese aire de anhelo a la película, ese aire de deseo de ganar que tienen todos los personajes. Y me parece que esta película está muy bien y es curioso porque lo platiqué con un amigo muy fan de los Safdie, Seba Santos, quien ya ha estado aquí en el canal en varias ocasiones y que de hecho grabé un video hablando de esta película que próximamente verán en el canal. Y hablaba de cómo en esta onda de que si hablamos de qué Safdie ganó, de qué Safdie es mejor, es curioso que a pesar de que las dos películas son muy diferentes, conservan sí rasgos similares porque tienen a personajes que buscan alcanzar la gloria, buscan ser reconocidos en un deporte que para algunos es una burla y que curiosamente el punto clima de ambas películas se lleva a cabo en Japón, y cómo de alguna manera las lecciones que terminan aprendiendo sus protagonistas son totalmente diferentes, pero parten de ese mismo anhelo por alcanzar la gloria. Si yo me tuviera que quedar con alguna película, me quedo con las dos. Posiblemente en este aspecto Josh Safdie tenía más a favor teniendo a un gran actor como lo es Timothée Chalamet. En cambio con Benny Safdie, que tuvo que sacarle la actuación a Dwayne Johnson, que es un actor un poco menos versátil, por decirlo de alguna manera. Y el resultado final de Marty Supreme es actuaciones de primer nivel, una interpretación de Timothée Chalamet para el recuerdo, secuencias de tenis de mesa, de ping pong que son filmadas de manera espectacular, la recreación de la época, ya lo comenté. Y me parece que en general cuando terminé de ver la película solo pude decir una cosa, más allá de todo lo que ya comenté y de lo que ya escribí de la película, solo puedo decir es cine, porque es la travesía, es el viaje del protagonista que lo alcanza, es el protagonista que obviamente no es perfecto, que tiene más errores que aciertos, para decirle la verdad, pero que al mismo tiempo te termina cautivando. Es una película muy cautivadora en ese sentido, te termina de alguna manera llevando en una montaña rusa como lo son las películas de los Safdie, y el final está a la altura de toda esa adrenalina, todo ese drama, toda esa asfixia que experimentamos. En el final, junto con nuestra protagonista, apretamos, sufrimos, pero podemos respirar. Y hablando también de la música, en los trailers habían usado tanto Everybody Wants to Rule y Forever Young, las dos canciones. Aquí tienen también una parte importante en el desarrollo de la película, y es algo que a mí me gusta mucho cuando las canciones no solamente se quedan en los trailers, sino que se incorporan a la historia, y las canciones le van muy bien. Y de hecho también cuando la terminé de ver y cuando me preguntaron por primera vez qué opinaba de la película, dije esto sin sonar mal o sin sonar a que la película me parecía inferior o que me parecía mala, pero dije, es como ver un Babylon Light. Y es que son historias similares porque tenemos a protagonistas que se quieren comer al mundo, pero cuando abren la boca y quieren comerse, se dan cuenta que básicamente lo que ellos estaban buscando, cómo llegar a ese lugar, no es como lo esperaban. En fin, Marty Supreme va a estar dando mucho de qué hablar en esta temporada de premios. Ya se ha llevado algunos importantes en los Critics y en los Golden Globes. Veremos cómo le va. Si de las casi 9 nominaciones que tiene al Oscar se va a llevar un premio, yo apostaría todo para que Timothy se lo lleve. Definitivamente nos deja fascinados con este papel,
Quizá algunos todavía consideren que es un actor que le falta más, que quizá el Oscar pueda perjudicar a su carrera, porque sabes que cuando te envuelves en los laureles de la gloria es cuando te confías y es cuando dejas de hacer eso que estabas haciendo de manera excelente. Pero me parece que en el caso de Timothy lo ha hecho bastante bien, ha trabajado con muy buenos directores y llegó Josh Safdie junto con Ronald Bernstein para decirle, hermano, por favor, deleítanos con tu talento. Así es que eso es lo que tengo que decirles de Marty Supreme. Me ha parecido una película bastante interesante, una película que tiene muchos aspectos que definitivamente como cinéfilo pude apreciar y que veremos su trayectoria en las premiaciones que faltan. En fin, muchas gracias por ver este video. Marty Supreme todavía está en salas de cine, así es que no se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Nos estamos viendo y leyendo por aquí y hasta la próxima.